Bien, vamos a retomar esta base de datos de permisos, ¿no? Aquí tenemos, pues hicimos algo de eso, pero lo voy a hacer desde cero, de pronto para los que no estuvieron, y pues en papel, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos dos bases de datos, una base de datos de empleados, para los que, si alguien no lo tiene, me dice para enviárselos ahí, aunque yo los coloqué en el WhatsApp, me parece. Está el ID del empleado, el nombre, el apellido, la ciudad, la fecha de contratación y el sueldo, ¿no? Esta base de datos va a implementar esta de permisos. Ah, bueno, perdón, hay que convertir la tabla, ¿no? Esto, aquí viene pues el ID del empleado, el permiso, el canal, el cargo, bueno, el estrato, la fecha del permiso, inicio permiso, fin del permiso, total de horas y el tipo de permiso. Entonces, esta es la tabla que se va a implementar. Entonces, vamos a cruzar datos trayendo datos del ID del empleado para que nos traiga el nombre del empleado, ¿no? Y le vamos a hacer algunos trabajos especiales para poder presentar el informe, ¿sí? Bien, entonces hay que darle formato de tabla, control T, y por diseño le colocamos T permisos. Y a la otra le colocamos T empleados, por favor. ¿Sí? La cierra y vamos a abrir un Power BI desde cero kilómetros. Empezamos con un Power BI en blanco y entonces lo que vamos a hacer es a subir esa información a Power Query, ¿sí? Entonces, en la clase pasada ya hicimos un ejercicio de fundamentación de Power BI, ¿cierto? Vimos que era una tabla calendario, vimos crear una tabla para poder agrupar las medidas. Hicimos un dashboard pues utilizando tarjetas, utilizando tablas, matrices, utilizamos también el segmentador y algunos gráficos, ¿no? Hicimos los dashboard y bueno, allí empezamos a trabajar el concepto de medidas y sobre eso hicimos el dashboard, ¿no? Lo importante era ejercicio, pues familiarizarlo con estas herramientas, ¿no? Con los datos, la parte de compilar, que es donde están todas las gráficas, el formato, ¿no? Bueno, y marcadores que también vimos algo allí. Ahora vamos a conocer el Power Query. ¿Qué hace el Power Query, no? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Entonces, el Power Query explicaba que es la zona de carpintería de Power BI. Es la zona donde yo voy a coger las bases de datos y las voy a transformar, que es el término que se utiliza. Entonces, ese término de transformar quiere decir que puedo, además de cruzar datos, puedo utilizar columnas para calcular, puedo adicionalmente separar, extraer, rellenar, ¿no? Vienen varias funciones, ¿no? Esas son las que vamos a conocer en este curso básico intermedio de Power BI, ¿no? Bien, entonces, para ir directamente a Power Query, pues aquí estando en inicio, le decimos transformar
y entonces él nos cambia de plataforma. Bien, entonces aquí vamos a subir las bases de datos. Igual que Power Pivot, en Power Query usted puede conectar bases de datos de Excel, bases de datos de SharePoint, bases de datos de SQL, de MySQL, de Azure. O sea, no solamente estos programas no solamente están diseñados para trabajar con bases de datos de Excel, ¿no? Pues que Excel, de hecho, están más diseñadas para trabajar con herramientas como SharePoint, como Data Server, como SQL, todas estas bases de datos que son poderosas y que pueden almacenar grandes volúmenes de datos, ¿no? Una base de datos de SharePoint, una lista de SharePoint te puede almacenar 5, 6, 7, 8, 10 millones de registros sin ningún problema, ¿sí? Pero pues Excel como es la herramienta del día a día a nivel mundial en muchísimas empresas, entonces pues también le dan la opción de podernos conectar con este tipo de tablas. Entonces, para conectar esas bases de datos y subirlas, la vamos a hacer por aquí, por Nuevo Origen, y aquí están, veas, libro de Excel, ¿sí? Libro de Excel. Jesús, está demorado esto. Bueno, entonces, como están en archivos independientes, nos toca subir primero un archivo. Voy a subir primero empleado, se puede subir cualquiera. Entonces le decimos abrir y ahí lo conecta con Power Query. Cuando se utiliza el término conectar, quiere decir que la fuente de Excel queda enlazada, queda vinculada con la de Power Query y Power BI. Cuando usted cambie datos en Excel, van a cambiar también aquí. Lo que yo haga va a cambiar. Entonces le voy a decir que voy a subir la tabla de empleados. Él me da una muestra, hay que seleccionar la casilla, ¿no? Él me da una muestra para verificar que esa es la tabla que vas a trabajar, confirmándola, y le da aceptar. Bueno, explicamos en la clase pasada que cuando la sube, él automáticamente a cada columna le da un tipo de dato. Y ese tipo de dato lo encontramos aquí en la parte izquierda de la columna. Dice 1, 2, 3, ABC, 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 fecha, ¿sí ves? Identifica el tipo de dato, ¿sí? Este 1, 2, 3, si hago clic ahí, pues quiere decir que es un número entero, ¿sí? Si le doy ABC, pues me dice que esa columna es una columna de tipo texto. Si le digo aquí en fecha, me dice que es una columna de tipo fecha, la categoriza como fecha. Sueldo lo define de tipo entero, ¿no? Número entero. ¿Sí? Bien. Me da aquí al lado izquierdo un panel donde van a aparecer todas las consultas. Aquí se le llaman consultas a las tablas que conecta uno de Excel. No tienen ese término. Query significa consulta. Y esa consulta quiere decir que yo puedo, de esta tabla puedo sacar, o puedo sacarle un hijo. Yo puedo hacer, por ejemplo, una consulta donde solamente me interese solamente la columna de ciudad y sueldo. Y con eso hago una tabla nueva. A eso se le llama una consulta. Es el hijo de otra tabla o de la unión de varias tablas. Eso es lo que significa query. Entonces tenemos el query de T empleados o la consulta T empleados ya aquí subida. Lo importante en todo esto es que cuando usted suba la base de datos debe de montar aquí, los encabezados de columnas deben de montar aquí en la primera fila. ¿Cuándo no montan aquí? Cuando usted sube una base de datos con títulos. Entonces, yo puedo subir a Power Query una base de datos que tenga títulos. Mientras que si la voy a trabajar directamente en Power BI no puede tener títulos.
¿Soy claro lo que estoy hablando? Los títulos son los que dicen allá, distribuciones, el gancho limitada, relación de ventas, ¿no? Esos son los títulos. Esos títulos, cuando la base de datos usted no la estructura, y si usted la sube con títulos a Power BI, directamente a Power BI, pues no puedes presentar informes, porque no, los títulos no la dejan tabular. Yo puedo subir a Power Query una base de datos con títulos y aquí sí los puedo borrar. ¿Por qué hago la aclaración? Lo expliqué en la clase pasada. Porque si usted tiene una base de datos de 800.000 registros, pues usted realmente allá en Excel, pues no le haga nada porque ya hemos hablado que solo abrirla es un problema por el tiempo. Entonces, más bien yo la conecto aquí con Power Query y aquí le quito los títulos, los totales, organizo los encabezados, los puedo estandarizar por acá. Entonces, hago el trabajo pesado aquí. No hago el alistamiento en Excel, sobre todo cuando las bases de datos son grandes, ¿no? Uno hace un alistamiento de base. ¿Qué es el alistamiento de la base de datos? Pues lo que estoy nombrando. Que no tenga títulos, que no tenga totales de columna, que no tenga totales de fila, que las columnas estén estandarizadas. Entonces, en bases de datos pequeñas, usted le puede hacer el alistamiento directamente en Excel, ¿sí? Pero si es una base de datos grande, no, pues solamente hacer un control L, un buscar y reemplazar. Ya hemos hablado de que eso es mucha demora, ¿no? Entonces, más bien se hacen acá. Por ahí vamos a subir un archivo donde lo vamos a arreglar, ¿sí? Le vamos a quitar, que suba con títulos totales y todo eso, entonces lo vamos a arreglar, ¿ya? Bien, este archivo ya está listo, entonces voy a subir la otra consulta, ¿ya? Entonces simplemente aquí le digo nuevo origen, libro de Excel, nuevo. Digo abrir, selecciono la tabla. Aquí, aquí hay varios formatos, ¿no? Está el nombre de la tabla, está el nombre de la hoja y hay una lista, ¿sí? Entonces, por eso es que a mí me gusta darle el nombre a la tabla de T, porque si en un archivo, en una hoja, hay varios tipos de formatos, pues ahí te van a aparecer si tiene listas sobre todo, ¿no? Listas de validación, ¿no? Entonces, en este caso solamente escojo la tabla, no me interesa nada más y le doy a aceptar. Y ahí sube también a Power Query, ¿sí? Ahí están las dos tablas. Una de las cosas importantes que tiene Power Query es que él tiene un panel de pasos. Es importantísimo. El panel de pasos es como una macro de grabación. Los que no conocen el concepto es como cuando usted va grabando cada cosa que va haciendo. Si usted le dice, yo elimino esta columna, él graba ese paso. Hace como una macro y graba ese paso que usted hizo. Que después de que eliminó la columna, cambió una columna mayúscula, él graba ese paso. Que hizo un filtro, graba ese paso, ¿no? Entonces, por eso se llama el panel de pasos, porque todo lo que usted vaya haciendo, él lo va grabando. Eso me da la posibilidad de devolverme a un paso y modificarlo, agregarle algo, editarlo o eliminarlo llegado al caso, ¿no? Ese panel de pasos normalmente viene aquí, se despliega un panel que es el que se llama aquí por vista, le vas a decir configuración de la consulta. Este es el panel de pasos, pasos aplicados, dice aquí, ¿sí? Entonces, este panel de pasos, que es este, mirando. Entonces se van a dar cuenta que ahorita todo lo que yo le vaya haciendo a la base de datos, él va grabando los pasos aquí, ¿no? En este panel de pasos, en la ruedita de configuración, cuando le muestra la ruedita de configuración, ahí le muestra lo que ustedes hicieron, ¿sí? Él le muestra ahí lo que ustedes hicieron, qué paso fue lo que hicieron, y ahí lo puedo modificar o lo puedo eliminar.
Y ahí más adelante lo vamos a trabajar. Bien. Esta base de datos también montó bien porque los títulos, los encabezados de columna, perdón, están arriba. Entonces aquí vamos a verificar qué cargo está de tipo texto, ¿no? Ahí está, ¿no? Estado del contrato también es de tipo texto. Fecha del pedido es de tipo fecha, la voy a confirmar. Inicio del pedido también es de tipo fecha. Este inicio del permiso, perdón. Inicio del permiso es de tipo hora. Sustituida en la columna actual es de tipo hora. Acuérdense que tanto las fechas como las horas son números, ¿no? Las horas son decimales, ¿no? Sí, pero ¿cómo hizo para cambiarlo? Aquí le dije de tipo hora. El fin del permiso también le digo que es de tipo hora. Sustituir ahí mismo en la columna. Y el total de los permisos también es de tipo hora. Porque cuando él sube, él toma ese el decimal y además le coloca adicionalmente la hora, ¿no? Una hora ahí. Le cambia el formato. Este tipo de permiso le voy a aplicar un cambio a mayúscula. Entonces aquí en permiso le dan botón derecho. Por aquí dice transformar y lo van a pasar a mayúsculas, vean. Así de fácil, ¿no? En Excel nos toca utilizar la función mayús, luego quitar fórmulas y luego borrar la columna, ¿sí o no? Sí. Una de las cosas importantísimas en Power Query que deben de tener en cuenta es que en Power Query sí, estoy verificando que esté grabando, en Power Query sí tiene, hay que tener cuidado porque él diferencia bien entre mayúsculas, minúsculas y mayúsculas iniciales, ¿no? Entonces, si hay salud en mayúscula, salud en minúscula y salud en mayúscula inicial, él haría 3 grupos. Entonces, o todos en la cama o todos en el suelo, o todo mayúscula o todo minúscula, ¿no? Pero no puede haber en una base de datos que me escriban salud una vez en mayúscula y otra vez salud en minúscula, porque para Power Query son 2 grupos. Ese problema sí no lo tengo, o bueno, no lo llamemos problema. Ese tipo de fórmulas, por ejemplo, no inciden en Power BI, porque Power BI sí es como Excel. Yo puedo hacer una condición en Excel donde esté evaluando una columna y si la columna es de texto puede estar en mayúscula o en minúscula que él me asume la pregunta o la condición o la fórmula, ¿no? No importa si en la base de datos está en mayúscula y yo hago una fórmula evaluando eso en minúscula. En Power BI lo toma. Aquí sí no, aquí sí hay que estandarizar bien las columnas. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, dentro de lo que normalmente uno acostumbra muchas veces es, si esto tiene títulos, pues entonces se eliminan, porque aquí sí se puede hacer. Yo aquí puedo alistar la base de datos, ¿no? Por allá vamos a transformar un archivo plano para que cada vez que usted lo utilice, ese archivo plano, todo lo que yo haga, él queda grabado. Entonces, se acaba el estar uno cada semana o cada mes estar arreglando archivos planos, por ejemplo, ¿no? Porque usted lo sube aquí a Power Query y hace la transformación y eso queda grabado y el del próximo periodo, ya sea el próximo día o la próxima semana o lo del próximo mes o trimestre, semestre, lo que sea, no es sino anexar el archivo y ya llega y ¡prrr! Le hace todo el proceso. Se actualiza, queda una macro. ¿Ya? Hace todo el proceso. ¿Ya? Bien, entonces, listo.
Como la tabla que vamos a trabajar es permisos, entonces aquí me falta el nombre del empleado, porque solamente tengo el IDE, pero no está el nombre, ¿sí? En cambio que en la tabla de empleados son los mismos IDEs, estos son los mismos IDEs que están aquí, pero aquí sí tengo el nombre, ¿no? Tengo el nombre, tengo el apellido, tengo la ciudad, la fecha de contratación, el sueldo. Entonces yo necesito pasar, pues hablando más bien en términos técnicos, necesito cruzar una información que tengo aquí en empleados y la voy a poner aquí en permisos. Pero para poderla cruzar, necesito tener un campo en común para poderlas relacionar. Porque eso no se cruza ni con una oración, ni con el Espíritu Santo, ¿no? Ni será que hoy estoy de buenas y eso se cruza, ¿no? Solito, no. Hay que tener un campo en común para poderlos relacionar, para poder relacionar las bases de datos y poder cruzar información, ¿cierto? Bueno, entonces ya he identificado que el campo en común entre las dos bases de datos es el ID del empleado. Entonces me voy a parar en la tabla de permisos, que es la que voy a implementar. La misma que está pidiendo acceso. Y Ana María. Bueno, entonces acá, estando aquí en la tabla de permisos, ¿no? Me voy a venir aquí por inicio y por aquí dice combinar. Le voy a decir combinar consultas. Combinar es el sinónimo de relación, ¿no? Entonces, como yo estaba parado en la tabla de permisos, esa es la que él me muestra. Me dice, ah, bueno, usted está parado en la tabla de permisos. ¿Con qué la quiere relacionar? ¿Con qué la quiere combinar? Ah, bueno, entonces la quiero combinar con la tabla de empleados. Ahí están las dos tablas que vas a cruzar. Ahora lo que tienes que mirar es el campo en común, ¿no? Entonces aquí lo tengo, y de empleados y de empleados. Haciendo clic puede ser primero allá, primero acá, primero acá, primero allá, no importa el orden, ¿no? Lo cierto es que él aquí ya te hizo una relación, porque la tabla, con ese chulito, sí, con ese visto bueno ahí en verde, quiere decir que está aprobando la relación, ¿no? Y le doy aceptar. Entonces lo que hace Power Query es montar la tabla de empleados, la monta en una columna, miren. Esa es la parte nueva que pues uno no ve, nunca ha visto esto en Excel, ¿no? Él mismo coloca este table, ¿no? Él mismo lo trae. Estoy en permisos, ¿cierto? Y en permisos él montó la tabla ahí. Entonces, ¿cómo hago para ver los campos de la tabla de empleados? Aquí está la flechita para expandirlos. Y le digo, ¿qué vas a cruzar? Entonces puedo hacer como un buscar B, pero 10, 20, 30 buscar B, pero lo voy a hacer en un segundo, ¿sí? Entonces voy a desactivar aquí el filtro y le digo, necesito pasar el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo. Y le decimos usar el primer nombre de la columna original como prefijo. Usar. No, lo voy a quitar. Lo hizo, pues le toca cambiar el nombre.
Es para que solamente me pase el nombre, ¿no? Ya después tendría que modificar aquí los encabezados, ¿no? Debe quedar solamente nombre, debe quedar apellidos, fecha de contratación y sueldo, ¿sí ves? ¿Listos ahí, compañeros? ¿Todos bien? La compañerita ahí que llegó, que acabó de llegar, pues estamos retomando, volvimos a hacer la última parte de la clase pasada, ¿sí? Se subieron las bases de datos de permisos y empleados a Power Query. ¿Bien allí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, una de las cosas, ¿sí? ¿Todo claro o no? Asume que sale claro. No grite, no grite que después estamos todos, estamos bien. No grite. Son papas del Vaticano, del Vaticano. De la esquina. Son ferias de Roma. Pues, soy atrás, sí, no estoy por otros ojos, Bueno, el jueves. bueno, voy a hacer varias cosas. Le estaba explicando que una de las cosas que se puede hacer aquí es que las columnas se pueden mover, ¿no? Yo voy a hacer un proceso porque necesito unir este nombre con este apellido. Lo voy a concatenar, ¿sí? Lo voy a concatenar. Bueno, entonces voy a agregar una columna para poder organizar esa. Esto, voy a unir el nombre con el apellido, ¿sí? Entonces voy a agregar una columna. Y esa columna la voy a llamar columna personalizada. Vamos a darle un nombre que diga, por ejemplo, nombre completo, algo así, nombre completo. Y este cuadrito es muy parecido a las columnas calculadas de las tablas dinámicas de Excel. ¿Sí? Es muy parecido. Entonces le voy a decir, usted lo puede hacer en el orden que quiera. Aquí está, por ejemplo, puedo coger primero el apellido, si quiero apellidos, con doble clic. Y el de concatenar es el símbolo pesos, símbolo del ampersand, ¿no? ¿Es el símbolo del peso? El ampersand, como el de música, el de notas. Usted dijo peso. Besos, no, besos. No. Pesos, Ah. pesos. Asteriscos, comillas, comillas. Comillas separadas, ampersand y colocan el nombre. Al 6. Al 6. Okay.
esto, No, yo sí. cambio el Igual, idioma, apellido. cambio el idioma, Mi símbolo de infinito, sí. comillas, comillas, espacio, comillas, otra vez, Sí. y nombre. Sí. Nombre. No, no estoy hablando de no. Como era posible. Sí, que no es posible. Sí. 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 Ya salió, ¿no? Gracias. ¿La tienen? ¿Tienen la fórmula ahí? Entonces le damos a aceptar. Y ahí está el cruce, ¿no? No hay una ayudita ahí para la fórmula, si uno quisiera una fórmula más complicada, no hay, o sea, todo queda a la memoria, se versiona la fórmula. Es lo que hace es autorrelleno con la medida que uno vaya haciendo un método que se llama, pero eso ya lo vemos en el avanzado. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir lo de la casilla personalizada? Mire, yo me fui por aquí, le dije agregar columna, columna personalizada. Entonces él me llevó a este cuadro aquí, ¿cierto? A este cuadro. Entonces le di nombre completo, él automáticamente coloca el igual. Busqué aquí apellidos y le di doble clic para montarlo aquí en el área de cálculo. Y luego coloqué el ampersand, que es el icono que está en el 7. Ampersand, comillas, espacio, comillas, y luego vine y hice clic en el nombre, ¿no? Lo puede escribir y él lo llama. También, sí, lo puede también hacer de esa manera. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver bien o no? ¿Lo lograron hacer? Sí, señor, ya, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, lo que hay que tener cuidado cuando se agregan columnas personalizadas es que él siempre al tipo de columna le da un formato ABC 1, 2, 3. O sea, ni de sal ni de azúcar. Entonces tienen que tener mucho cuidado de darle bien el formato, porque si esto es un número y bajo esta base de datos a Power BI, si queda ABC 1, 2, 3, esto no me sirve para calcular, me va a salir error cuando son números. Anótenlo bien grandote. Entonces, pues en este caso, como es una columna de texto, pues no incide, pero de todas maneras yo le doy el formato que es texto, ¿sí? Si hubiera sido un número, que es lo que estoy explicando, si lo dejo ABC 1, 2, 3 y lo bajo a Power BI, con esa columna no puedo sacar medidas, porque no lo está reconociendo como número. Entonces, estas dos columnas ya las puedo borrar acá. Las puedo seleccionar con control y le digo quitar. Quitar columnas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí este nombre completo Buenas noches, profe, ¿cómo está? Qué con pena botón la demora derecho. en conectarme, pero apenas voy llegando a la casa. ¿Cómo, perdón? ¿Alguien desea algo? ¿Necesita alguien ayuda?
No, profe, que apenas me conecto, habla con Roy Cabeza, apenas me conecto porque apenas voy llegando a la casa. Ah, bueno, no, pues ahí tienes estamos, si quieres te pego este archivo, de pronto para los que han entrado ahorita último, voy a grabarlo, voy a bajar un momentico aquí a Power BI, le voy a decir cerrar y aplicar, lo pueden hacer de hecho, por favor. Hizo archivo, cerrar y aplicar, Cerrar y aplicar. y así guarda. No, ahí estoy cambiándome de Power Query a Power BI. Por los dos cosas, supuestamente la monté y ya no aparece. Finalizar. Por el nombre aquello que usted acaba de cobrar. Y el concatenado le borró. Sí. Elimina el paso. ¿Cómo le elimina el paso? No la van a habilitar, ya está. ¿Cómo? Aquí estoy en Power BI. Y pues me baja las dos tablas que tenía o las dos consultas que tenía o que tengo en Power Query, ¿cierto? Ahí están, vean. Voy a grabar el archivo. Pues está demorado. Pero bastante, pero es el archivo. No, es porque está grabando. Sí, ya está lento también. Configuración. Dios. No, pero si borras el primero el nombre y el apellido, no le borra lo otro como pasa en Power BI, no. Arriba no, en Power Query no le permite hacer eso. Porque esto pegado. Listo, ya creo que está aplicado. Ah, señor, se bloqueó. Ya no recuerdo. Contexto es no está aquí. Pero listo. No, ya muy bueno, pero no sé. Sí, no no sé cómo está. Sí. Para nada. No, para. No sé cómo me. Dios santo. Ay, vaya, van a esperar. No, nada, se bloqueó esto. No, 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 sabe. No, lo vas a acabar de todo. No, pero estoy así porque la compañía está. No, pero es un principio. ¿Dónde estamos? El que está en desarrollo que yo pueda llevar. No, pero que soy el que hace el nombre. Sí, no.
Pues mira que no, profesor, ya ves, me tocó hacer lo mismo que usted. No era que la consulta estaba pesada, No, es un archivo pequeño. ¿cierto? ¿A ustedes les bajó bien allá Power BI? Compañeros, Sí, profe. Ah, pero ya ahí está en Poli, ¿no? Sí. Sí, pero no sé nada de en permiso lo que hice fue cambiar aquí a inicio de permiso en tipo hora y fin del permiso tipo hora. Total horas permisos tipo hora. Esto lo pasé a mayúscula con botón derecho, transformar mayúscula. Luego parado aquí me vine y relacioné. Con empleados. Y luego lo que hice fue expandir para pasar los campos que necesito. Luego lo que hice fue agregar una columna personalizada. Le puse nombre completo. Y hice una fórmula aquí de concatenación. Entonces le dije que me pase el apellido. Colocó el ampersand, comillas, espacio, comillas. Y coloqué aquí el nombre, los nombres. Aceptar. Aquí me quedó mal un paso, el paso, entonces yo puedo venir aquí, donde dice columna agregada, entrar al paso. Me faltó cerrar el ampersand aquí. ¿Sí? Y le voy a aceptar. Lo pasé a texto. Y luego finalmente lo que hice fue borrar estas dos columnas, ¿no? Las puedo marcar y hacer un solo quitar columnas. Bueno, aquí ahí vamos. Voy a pasar el nombre completo para acá, para el final. Para el comienzo, perdón, que quede al lado de la... Que me quede al lado del ID, ¿no? Del ID. Ahí está. También lo voy a pasar a mayúscula, botón derecho, transformar y le digo mayúsculas. Transformar. ¿Sí? No, pero tenés que volver a Power BI. No, esto es Bien. Power BI. Ya. Esta versión ya está. Bien, se pueden acomodar, ¿no? Esto no lo puedo hacer, por ejemplo, en Power BI, ¿no? Entonces, por eso es conveniente subir primero la información a Power Query, hacer el proceso, ubicar las columnas, ¿no? Dentro de lo que uno más pueda, pues tener como toda la información de una vez procesada acá. Bueno, esta fecha yo necesito saber, estamos aquí, ¿cierto? ¿Ya? ¿Todos? Voy a pasar esta fecha de contratación también, la fecha de contratación y el sueldo. Los voy a pasar al lado del nombre.
fecha de contratación y sueldo. Por aquí, con clic sostenido y ahí lo paso, ¿sí? Fecha de contratación y sueldo. Eso no lo estaba correcto. ¿Para dónde, profe? Lo pasé al lado izquierdo, al lado del nombre, Al ¿sí? lado. Aquí ya le puedo cambiar el nombre y decirle solamente nombre o funcionario, ¿sí? O colaborador, como quieran llamarlo allí. Entonces, bueno, aquí pues me quedé corto también en la explicación cuando hicimos, voy a devolverme al paso. Aquí está. Que fue cuando hice el cruce, ¿cierto? O sea, aquí es como si hubiera hecho 1, 2, 3, 4 buscar Bs. ¿Sí o no? Es como si hubiera hecho 4 buscar Bs. Pero pues aquí lo hice sin ninguna fórmula. Entonces, la diferencia con Excel en este tipo de, en este tipo de formulación, bueno, no propiamente de formulación de proceso, es que hice unos trabajos pues realmente sin utilizar ninguna fórmula, ¿no? Porque la relación de la tabla es la que me da la facilidad de hacer esto, ¿no? Entonces, explicaba que lo que hay que entender en esto es que cuando son bases de datos grandes, pues el proceso se hace muy rápido, ¿no? Comparado con Excel en bases de datos grandes, pues obviamente al hacer ese cruce hacia abajo, lo hace de una, ¿no? Los que han tenido la experiencia de trabajar con bases de datos grandes, si yo hubiera utilizado estos buscar B, sin exagerar, todavía estaría cruzando información en Excel. Es que el problema que teníamos era grandísimo con bases de datos grandes, o sea, era muy difícil trabajar. Aquí se ve muy fácil, ¿no? Pero es precisamente por lo poderosa que es la herramienta, ¿no? Que en cuestiones de segundos, mira que yo hice 4 cruces ahí de una, ¿sí? Le agregué 4 columnas a la base de datos de permisos en un solo proceso. Y así, rapidísimo. Bien. ¿Cómo llegó a expandir, profe? Ah, usted no hizo nada por Yo llegué a expandir porque me ubiqué en el paso. Míralo, aquí él grabó el paso, ¿sí ves? En el panel de pasos. Este panel de pasos, pues uno lo puede ocultar, ¿no? Y cuando usted está analizando o revisando, pues tiene toda la plenitud de la pantalla, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo en bases de datos grandes con muchas columnas, ¿no? Si quiere volver a activar las consultas, pues aquí está, la activa. Si quiere volver a ver el panel de pasos, entonces por vista, configuración de la consulta, ahí aparece. Cuando yo me devuelvo a un paso, como lo hice ahorita aquí, para revisar la fórmula, quiere decir que si yo hice un cruce y se me quedó algún campo, que se me olvidó algún campo que también necesitaba pasarlo, por ejemplo, que yo quisiera pasar ciudad, entonces se puede devolver al paso y puede agregar ciudad. O viceversa, que no, que fecha de contratación no era. Entonces se puede devolver al paso y la quita. ¿Ves? Ese es uno de los poderes de Power Query con este panel de pasos, porque es como una grabadora de macros. Solamente que no veo código ni nada de eso, pero él está grabando cada uno de los pasos, ¿no? Por supuesto, él genera un código. Aquí se llama un lenguaje de programación que se llama lenguaje M, que es donde ya pues es como el nivel top de esto, ¿no? Yo la verdad no manejo el lenguaje M, pues no he llegado hasta allá, pero es uno de los poderes de Power Query, ¿no? Para ya personalizar procesos dentro de Power Query. Una vez usted revise el paso, entonces acuérdese de ubicarse en el último paso en el que vaya. Cuando usted se devuelve a revisar algo, a cambiar algo, hace la modificación, lo elimina y se devuelve.
Porque si no, si usted se queda aquí y hace un paso, entonces él inserta el proceso ahí y se te puede dañar alguna información. Hay veces que no pasa nada dependiendo de lo que uno esté haciendo, pero lo importante es estar aquí, ¿no? ¿Usted cómo se da cuenta que se devolvió? Y no, a mí me pasa acá nada porque se me olvida, reviso y se me olvida cambiar. Pero cuando yo voy a cerrar un paso o algo, él me dice, ¿desea insertar el paso? Entonces, yo digo, ¿cómo así que insertar? Es porque me devolví y no volví nuevamente aquí al final. Entonces cancelo, me ubico aquí y vuelvo y hago el proceso. Bien. Resulta que yo tengo la fecha de contratación. Entonces voy a hacer una fórmula implícita que trae Power Query. Implícita quiere decir que ya está hecha. Usted no necesita saber nada, es solamente saberla programar. Y ya, pero no necesita saber específicamente cómo se hace eso, que de pronto con fechas, que no sé qué, nada. Yo necesito saber hasta el día de hoy qué tiempo tiene cada uno, pues asumiendo que es un colaborador, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo tiene de trabajar en la empresa? Entonces, como tengo la fecha de contratación, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que me duplique la columna, ¿sí? Esta columna le voy a decir botón derecho y le puedo decir duplicar columna. Entonces él la duplica y la pone al final de la consulta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, una vez duplicada la columna, entonces voy a cambiarle el nombre aquí y le voy a colocar tiempo laborado. Bien. Estando aquí en esta columna, que es que tiene un formato de fecha, ¿cierto? Que es la copia de la fecha de contratación. Entonces me voy a venir aquí a transformar. Y por aquí al final hay algo que dice fecha. Entonces le digo que esta columna va a ser de tipo antigüedad. Una vez le ponga ese formato de antigüedad, pues él me da aquí un número extraño, pero todavía no he terminado el proceso. Entonces, el proceso final es pararme aquí en la columna, botón derecho, le dice transformar y le dice que en años, total de años. Y le damos clic ahí y ahí tengo los años. Voy a dejar solamente el número entero. Entonces me paro aquí en el 1, 2, ahí hago clic y le digo número entero. Listo. Y lo voy a poner aquí al lado.
¿Sí? ¿Van conmigo? Sí, profe, sí, señor. Bien. Hecho esto, el siguiente paso que voy a hacer, resulta que se va a liquidar el nuevo sueldo. Entonces, vamos a decir que a todos les van a aumentar el 10%. Entonces voy a generar una columna por el aumento. Los que están acostumbrados en las bases de datos a que de una vez salga el nuevo sueldo, ¿no? No es conveniente que hagan eso porque usted siempre tiene que pensar que es muy posible que a usted le pongan a hacer un análisis, por ejemplo, de cada año, cómo ha sido el aumento de cada empleado. Entonces, si usted tiene la liquidación del sueldo y ahí mismo el porcentaje, entonces después tiene que hacer más trabajo para poder separar y solamente el aumento. Siempre la información debe quedar en columnas. Los descuentos, es una columna para descuentos, ¿no? Entonces, en el historial de esta base de datos de 5, 6, 7 años, usted puede hacer un análisis, de cuánto han sido los aumentos en promedio, cuánto le han aumentado a cada empleado. Tienen la columna de aumento separada, es lo que quiero dar a entender, ¿no? No liquidarla de una vez liquidar el aumento y de una vez el nuevo sueldo que aparezca en una columna. En una columna el aumento, en otra columna ya donde esté el nuevo sueldo que va a coger pues el sueldo anterior más el aumento. Y así en muchos archivos que ustedes tengan ese tipo de cálculos, para análisis de datos siempre es importante separar las columnas, ¿no? Bien, entonces yo voy a separar una columna donde solamente me aparezca la liquidación del aumento, ¿no? Bien, entonces, nuevamente, me voy a venir a agregar columna y le voy a decir columna personalizada. Entonces, aquí le voy a colocar aumento. Aumento, ¿sí? Entonces, hago una columna calculada. Esto es igualito. Los que saben hacer columnas calculadas en Excel con tablas dinámicas, el cuadro es muy parecido, ¿sí? Entonces, cojo la columna que es sueldo, doble clic, y la voy a multiplicar por el 0.10. No puedo colocar símbolos especiales de porcentajes porque no lo acepto. Y le doy aceptar. Entonces, lo que les explicaba ahora, sí es que no se les puede olvidar. Ahí me liquidó el aumento del 10%, ¿cierto? Pero ni de sal ni de azúcar. Entonces, si yo bajo esta columna hacia Power BI, si yo la bajo así como está,
Entonces, si yo voy a hacer algún análisis con aumento, no le voy a poder sacar medida porque él la toma como de tipo text. Entonces, aquí es donde tiene que tener cuidado cuando lo hago con agregar columna personalizada, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, aquí vengo y hago clic y le digo que esto va a ser de número entero. Si tiene que trabajarlo con decimal, pues entonces le coloca decimal, ¿no? Pero mientras se puedan trabajar con enteros, mejor por efectos de almacenamiento. En términos de sistemas, pues lo que pesa menos es un texto, ¿no? Los archivos de tipo texto no ocupan muchos bytes, pues por expresarlo así, ¿no? Ocupa más un número entero, pero ocupa más un número decimal. Un número decimal ocupa más bytes de almacenamiento que un número de tipo entero, ¿no? Y pues obviamente si hablamos de una imagen, de un video, pues obviamente pues son mucho más pesados, ¿no? Pero eso es como el orden, ¿no? Entonces mientras se pueda convertir a entero bien, si toca dejarlo decimal, pues nada, toca dejarlo decimal. Pero todos los diseños de uniforme, todo eso incide. Es como yo en lo personal, por ejemplo, yo en lo personal, todas las columnas numéricas que no van a entrar en cálculo, ya las convierto a tipo texto. ¿Como cuál? Como el ID del empleado, el celular, ¿qué otra cosa allí? El código, direcciones alfanumérica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en lo personal todas esas columnas las convierto de tipo texto, ¿no? Yo pude haber convertido a tipo texto el ID del empleado, ¿sí? Cuando yo lo convierto a texto, él se pasa aquí a la izquierda indicándome que es un texto como Excel. Pero entonces el ID del empleado en empleados también hubiera tenido que cambiarlo de tipo texto, ¿no? Porque para relacionar no me sirve que una quede texto y otra quede número. Todo eso son cositas que se pueden mejorar. Todas las columnas, yo por ejemplo en un proyecto, todas las columnas que sean numéricas y que no van a entrar a cálculo, las convierto en tipo texto porque pesan menos en almacenamiento. Una cosa es el peso de almacenamiento y otra cosa es el peso de lectura, ¿no? El peso de lectura es con lo que todos los días están batallando todos los científicos de esto para que el sistema lea lo más rápido registro a registro, ¿no? Y otra cosa es el peso de almacenamiento dependiendo de la información que tenga en la columna, ¿cierto? La cantidad de columnas, el tipo de dato, ese es el peso de almacenamiento. Entonces, en un diseño hay que trabajar las dos cosas para que el informe sea duradero en el tiempo. Bueno, bien. Seguimos. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Bueno, yo no borré. ¿Qué fue lo que yo pasé aquí? ¿Qué fue lo que yo pasé aquí? No, perdón, estoy en empleados. Ahora sí, acá. Me perdí ahí un segundo. Ok. Entonces aquí tengo. Bueno, resulta que yo también aquí ahora pues me falta calcular el nuevo sueldo, ¿cierto? Entonces, el nuevo sueldo, aquí tengo el aumento, lo voy a pasar al lado. Ahí se demora un poquito, pero pues le va dando un orden aquí a la base de datos, ¿no? Sueldo y aumento por acá. Ahí lo tengo, ¿no? Ahora sí voy a calcular el nuevo sueldo, que es la suma de sueldo más el aumento, ¿cierto? Entonces, en la clase pasada voy a hacer un cálculo rápido. Power Query tiene cálculos rápidos para los operadores aritméticos básicos de suma, resta, multiplicación y división. Como voy a sumar, entonces no importa si escojo primero esta o escojo primero esta, ¿no? Para seleccionarla.
Si fuera a multiplicar, pues tampoco importa esto, esto. Pero si fuera a restar, por ejemplo, no podría seleccionar primero esta y con control esta, ¿no? Porque si lo hago así, entonces me va a dar negativo. Supongamos que yo necesito hacer es la resta, ¿no? Entonces, si yo cojo primero aumento y con control le digo sueldo, entonces me va a dar negativo. Si yo fuera a restar sueldo menos aumento, tendría que coger primero sueldo y luego con control aumento para el cálculo automático que vamos a hacer. Pero pues como en este caso voy a sumar, entonces no importa si cojo primero esta o cojo primero esta. ¿Sí? La incidencia es en las restas y en las divisiones que debo escoger la columna correcta para que no me vaya a dar negativo. Bien, entonces voy a marcar sueldo y con control selecciono aumento. ¿Sí? Me vengo aquí a agregar columna y aquí en estándar le voy a decir que voy a hacer agregar, multiplicar, restar, dividir, no, agregar. Y ahí tengo el nuevo sueldo ya. ¿Sí? Entonces aquí le cambio el nombre y le pongo nuevo sueldo. Y la voy a correr. Bien. Necesito separar. Bien ahí, por favor. Sí, bien ahí. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bien. Mire que es muy fácil, ¿sí o no? No es muy práctico, pues es mientras uno se aprende y como que visualmente se acondiciona uno a la interfaz, ¿no? Pero relativamente es muy fácil, ¿no? Todos estos, por supuesto, él trae pues, cosas mucho más complejas, ¿no? Bien, seguimos viendo dentro de la fundamentación de Power Query también. Vamos a esta columna que dice por aquí permiso, la columna de permiso, yo necesito quitarle ese permiso, esa palabra permi, y dejar solamente el número. ¿Sí? Entonces, tiene algo como Excel que se llama dividir columnas, ¿no? Solamente que aquí me da muchas más alternativas, ¿no? Entonces, si yo me paro aquí en permiso número, si yo me paro aquí en permiso número, lo puedo hacer por extraer o lo puedo hacer aquí por inicio, donde dice dividir columnas, si ves, acá está. Si usted abre aquí en la flechita el menú de dividir columnas, entonces dice cómo las va a dividir por delimitador, por número de caracteres, por posiciones. Me da muchas alternativas. Bueno, esta la verdad nunca las he usado. Pero aquí están las del día a día, por delimitador, por número de caracteres, por posición. Entonces, yo le voy a decir que, por ejemplo, me separe el número por número de caracteres porque hay un patrón que se repite en toda la columna. El patrón es que siempre va per millón. Ese es el patrón, ¿sí? Porque el número no es igual, ¿sí? Bien, entonces para este caso, entonces me paro aquí en la columna. No necesito marcarla, se para en cualquier celda, ¿no? Y viene por acá en dividir columna. Y entonces
le va a decir por número de caracteres. ¿Cuántos caracteres son? Pues Permi tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Con el guión. Número de caracteres 6. Y le va a decir que esa división le haga una vez lo más a la izquierda posible. ¿Sí? O sea, para que empiece de izquierda a derecha y cuente los 6 y haga la separación. ¿Sí? Aceptar. Y da cadabra, ¿no? Él lo separó y al mismo tiempo llegó al número y le dio formato de número, ¿no? Porque eso era un texto. Por eso es que aquí dice tipo cambiado. Porque cuando lo separó, él dijo, ah, esto es un número y le dio formato de número. Por eso le coloca aquí tipo cambiado. Vamos a quitar esta columna. Y dejamos solamente el número. Por ejemplo, ese número, yo con número de permiso no voy a hacer ningún cálculo. Entonces lo puedo dejar, por ejemplo, de tipo texto. ¿Sí? ¿Ves? Él lo alinea a la izquierda, o sea que no lo toma como un número entero o un número. Y le cambio el nombre. Número permiso. Bien. Voy a hacer una columna condicional, como muy parecido a lo que hicimos en Power BI. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los que se ganen de 2 millones hacia atrás, vamos a decirle que esos son sueldos categoría A y los que estén de ahí para arriba, categoría B. Entonces puedo hacer una condición lógica, pero aquí es más fácil. En Excel tenemos que decirle sí, abro paréntesis, no sé qué, luego sí otra vez, ¿no? O un sí o un sí o. Bueno. Una columna condicional sencilla aquí es muy fácil. Entonces le voy a decir aquí por nuevamente agregar columna, pero ahora le voy a decir una columna condicional. Por agregar columna ya hemos visto tres cosas. Columna personalizada, agregar columna, por aquí por estándar hicimos el cálculo para que nos sumara el sueldo y el aumento, ¿no? Automático. Y ahora aquí por agregar columna estamos mirando la columna condicional. Es una buena función que trae excelente, le digo columna condicional. Y aquí pues eso es pan comido. Los que no manejan bien las condiciones lógicas, pues esta es una herramienta muy fácil que los va a ayudar. Entonces, categoría sueldo. Categoría sueldo. Entonces le voy a decir que si el nuevo sueldo es menor o igual que 2 millones, entonces que le ponga categoría A. Si no es menor, entonces viene la parte falsa, categoría B.
¿Qué significa ese de agregar cláusula? Es para si es un cianidad, entonces vuelve y hace otra pregunta, y vuelve y hace otra pregunta, y vuelve y hace otra O sea, pregunta. varias condiciones. Varias condiciones. Le voy a aceptar. Y ahí Le cambio el tipo a la columna que diga que es de tipo texto. Los filtros aquí pues funcionan igualito que Excel, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a hacer mi primer informe, pero entonces el informe para el que yo voy a hacer no necesito sino algunas columnas. Voy a hacer un informe sobre sueldos, sobre el nuevo sueldo, ¿sí? Entonces necesito algunas columnas, pero no necesito toda la tabla o toda la consulta. Entonces voy a sacarle una copia a esta tabla que es la principal, ¿no? Que es la que estoy implementando. Pero le voy a sacar, hay dos formas de sacar una copia. Copia por duplicado o copia por referencia. Cuando le digo copia por duplicado, quiere decir que es una base de datos o una consulta que va a quedar independiente. O sea, yo saco una copia de esta y esa copia es rancho aparte, ¿sí? Mundo aparte. Pero si la saco con referencia, esa copia que sí saco queda ligada con esta tabla original y esta tabla original pues queda ligada con Excel. O sea que cuando cambie Excel va a cambiar la tabla permisos y la copia de la consulta que yo hice por referencia. Bien, ¿cómo saco esa copia? Entonces aquí le doy botón derecho y le voy a decir duplicar por referencia. Así ve que ahí tiene los anillitos. Ahí tiene los anillitos. Que dice que esa consulta que yo voy a sacar copia va a quedar vinculada con la original, con permisos, ¿no? Entonces le digo por referencia, ¿no? Aquí. Me para enter permisos, le doy botón derecho y le voy a decir que por referencia. Si le digo por duplicar, me saca también una copia igual, pero queda independiente. O sea que esta no me va a coger los cambios que yo haga de la otra tabla. Aquí sí. Listo. Ahí le di clic y tengo la copia. Esta copia la voy a llamar infosueldos. Infosueldos. Listo. Como esta copia la saqué por referencia, entonces queda ligada con permisos y permisos así pues queda ligada con la fuente de Excel. Cuando yo cambie las fuentes de Excel, me va a cambiar permisos y me va a cambiar infosueldos. Bien. Como voy a hacer un informe de sueldos, hay un montón de columnas que a mí no me sirven. Voy a seleccionar solamente las columnas con las cuales yo voy a hacer un dashboard. ¿Sí? Entonces voy a entrar aquí, parado en permisos. Voy a entrar acá infosueldo. en infosueldos, perdón, sí, en infosueldos aquí. Esto es lo que se llama una consulta, ¿cierto? Porque ya nació de otra tabla. Bueno, entonces esta infosueldos, aquí por inicio, hay algo que dice administrar columnas.
Le hacemos clic en administrar columnas. Y le voy a decir elegir columnas. En ese elegir columnas solamente las voy a deshabilitar, ¿no? Obviamente no van a bajar a Power BI, ¿no? Pero cuando digo las deshabilito aquí en Power Query y pues obviamente cuando las baje a Power BI pues no van a estar. No me ocupan espacio, me quito información basura que no me sirve. La idea es hacer un diseño suave, liviano, profesional con las bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este informe voy a quitar el ID del empleado. Solamente voy a bajar el nuevo sueldo. Entonces, tiempo laborado tampoco me interesa, tampoco me interesa la fecha de contratación. Fecha de contratación. Y no me interesa el número del permiso, el canal sí, el cargo también. El estado del contrato sí. Fecha de permiso no, inicio de permiso tampoco, fin del permiso, ni total horas, ni tipo de permiso, ni esta categoría de sueldo sí. Eso fue un colaborador. Eso que estoy haciendo es lo que pasa en la vida real cuando usted está haciendo una tabla dinámica. Usted puede tener una base de datos de 120 columnas y si acaso haciendo un informe no ocupa ni el 20% de las columnas. Por allá 10, 15 columnas, con eso usted hace el informe. Entonces, el resto en Excel está haciendo ese estorbo, ¿no? Está ocupando espacio. Aquí sí me da la posibilidad de una consulta como la que acabo de hacer de InfoSueldos, decidir qué puedo hacer con ella. Entonces, ahí estoy mejorando el diseño porque al quitar columnas, pues digamos que voy a darle un mejor manejo a la base de datos, ¿no? Le doy a aceptar. ¿Sí? Bien. Voy a saber esta base de datos cuántos registros tiene. Aquí viene la parte importante. Ojo con esto. Resulta que de esto yo quiero saber cuántos registros tiene esta base de datos. No tiene como 8,000, creo que fue que. Pero yo aquí por transformar, ya estoy trabajando en InfoSueldos. No, mire, se generó otro panel de pasos, ¿no? Porque esta es una consulta nueva, que está ligada con permisos, pero es una consulta que yo le puedo hacer otra cantidad de procesos independientemente. Quiero saber esta columna cuántos registros tiene. Entonces aquí en transformar le va a decir contar filas. Y entonces él me dice que esta base de datos tiene 8,057 registros. Ya 8,000 pesan en Excel, ¿no? Pero aquí tengo que eliminar el paso porque él me oculta. Entonces, este de contar filas es solamente a nivel informativo, pero tienes que venir acá al panel de pasos y borrar el paso de filas contadas para que me restablezca, ¿cierto? Bueno. Entonces, resulta que de este análisis que yo voy a hacer, no me sirven los que están, solamente más bien me sirven los que están activos. Entonces, voy a venir acá porque por acá está el estado de contrato, ¿no? Entonces, de esos voy a seleccionar solamente los que están activos. Y fuera de eso, voy a seleccionar los que están en la categoría B. Sobre ese es que voy a hacer mi análisis.
Así me lo pidieron, así lo estoy haciendo, ¿sí? Bien, vamos a decirle otra vez transformar, contar filas. A eso se le llama realizar un diseño técnico para poder presentar un informe de algo, ¿no? Borro el paso. Y ya para salir a descanso, entonces, para hacer el informe que yo voy a hacer, a mí solamente me interesa esta consulta que acabo de hacer. No me interesa ni la consulta de permisos ni la tabla de empleados en Power BI. ¿Para qué la voy a bajar? Entonces la voy a deshabilitar para que no me la baje a Power BI, ¿sí? Entonces aquí en empleados le doy botón derecho y le digo, le quito el habilitar carga. En T de permisos le doy botón derecho y le quito el habilitar carga. Y la bajamos a Power BI. Aquí, cerrar y aplicar. También le voy a la opción aquí de analizar conectas. Entonces, finalmente, en Power BI me aparece si es solamente voy a jugar para este informe con estas columnas. Para ese informe, ¿no? Yo puedo seguir subir a Power Query y hacer otra consulta, por ejemplo, para saber las horas de permiso, ¿no? Que los tipos de permiso, o sea, hacer otra consulta, otro informe, ¿sí? Pero mira que en este momento tengo una información donde voy a hacer solamente un dashboard con lo que yo necesito, ¿sí? Bien, ahora sí, grabémosla, por favor. Gracias al Señor, bajo esto bien. Guardar. Más opciones. Examinar este dispositivo.